Bueno, señores, comenzamos entonces con un cuento que muy agradable, bueno, no tan agradable, desagradable, pero que es bueno tenerlo en cuenta. Cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, la empresa estatal Aeropostal envió sus aviones a muchos países donde había exiliados del régimen para retornarlos a la patria. Imaginemos por un momento la emoción de esos pasajeros que regresaban luego de tantos años de persecución, privaciones, lejanía, ansiedad por abrazar pues a los suyos, cuando la azafata perifoneaba: señores pasajeros, en estos momentos estamos entrando a territorio venezolano. Ahí comenzaban a aplaudir, a cantar el himno nacional, el alma llanera, todos llenos de emoción y de lágrimas. La emoción les llevaba otra canción a los labios, y es esta que les voy a colocar. Escuchen la letra. Son tus cartas mi esperanza, mis temores mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Son tus cartas mi esperanza, mis temores mi alegría, y aunque sean tonterías, tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Interpretada por nuestro excelso Alfredo Sadel. Pues sí, esta canción fue compuesta por el músico venezolano y preso político Guillermo Castillo Bustamante. Él estaba preso en Guasina. ¿Y qué es Guasina? Pues una terrible cárcel de la dictadura, ubicada en una isla en el medio del río Orinoco, con una temperatura promedio de 40 grados centígrados y llena de serpientes, arañas venenosas y fieras. A 3 metros de altura del río, lo que significa que con cualquier lluvia se inundaba y dejaba su estela de larvas, paludismo, mal de Chagas, disentería y toda clase de enfermedades. No tenía rejas, pero nadie huía porque el río estaba plagado de caimanes y caribes. Cuando llegaban los presos a la isla, eran recibidos por los guardianes con planazos y baldes de agua fría.
Guasina fue inaugurada por López Contreras y utilizada como campo de concentración para presos nazis de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, y fue cerrada en 1943 debido al impacto de un informe del doctor Arnoldo Gabaldón. El dictador Marcos Pérez Jiménez la reabrió en 1951 cuando le envió 446 presos políticos. En ese ambiente, don Guillermo Castillo Bustamante, pianista desde los 3 años, compuso sus canciones. Escribía los pentagramas en la parte blanca de los aluminios de las cajas de cigarrillos y su primera composición en la cárcel fue Muchachita o Mi Muchachita. Compuso también Escríbeme, la que acabamos de escuchar, motivado a que la dictadura manipulaba y le escondía las cartas que le enviaba su hija Inés con noticias de su esposa, también presa de la dictadura, pero en otra cárcel. Son tus cartas mi esperanza, mis temores y alegrías, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. El preso político Guido Acuña fue el primero en interpretar Escríbeme, pero quien la hizo célebre fue el gran Alfredo Sadel, cantante y patriota que ayudó de 1000 maneras a los perseguidos, presos y exiliados del régimen. Con el tiempo, fue interpretada por otros cantantes como Lucho Gatica, Javier Solís y nuestro Simón Díaz, entre otras celebridades. En 1957, en plena dictadura, Alfredo Sadel invitó para el show de Víctor Saume a la hija del compositor Norma Inés Castillo de Sáez. Con ella en el programa se sentó en el piano y cantó: Escríbeme, tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, aunque sea con borrones, escríbeme. La joven hija de Guillermo Castillo Bustamante comenzó a llorar en el estudio para sorpresa de los camarógrafos y los productores que no sabían de la conmovedora historia de esta canción. Debido a las presiones internacionales, trasladaron a los presos de Guasina a Zacupana, igual de inhumana, a las orillas del río Orinoco. En esa mudanza, don Guillermo se salvó de ser fusilado por la dictadura. Resulta que el jefe del penal, pasado de palos, dijo que Pedro Estrada le había ordenado asesinar a 5 de los presos, entre los que él se encontraba. Por ello, los presos políticos se pusieron en huelga, protestaron arduamente y eso se filtró a los medios internacionales y la orden de matarlo no se cumplió. Luego de Zacupana lo trasladaron a la cárcel de Ciudad Bolívar, donde el obispo le regaló un piano viejo y con sus influencias logró que se lo aceptaran en la cárcel. Allí lo repararon y pudo disfrutarlo. Si los judíos tuvieron su pianista en medio del nazismo y hasta hicieron una película, los venezolanos también tuvimos nuestro pianista en plena dictadura perejimenista. En total, don Guillermo estuvo 4 años preso. Su esposa, como ya referimos, también fue prisionera política del régimen. Por cierto, cuando los detuvieron en su residencia, la Seguridad Nacional dejó en su casa a los 3 hijos menores, solos, completamente solos. A Guillermo Castillo Bustamante lo sacaron de la cárcel. Su estatura de casi 1,80 hacía menos de 50 kilos y lo enviaron para Guatemala, donde vivía cuando acabó la dictadura. Luego, en democracia, fue director del Canal 5, fue fundador también de Radiodifusora Venezuela y trabajó con Rómulo Gallegos en películas mexicanas referentes a sus novelas. Don Guillermo Castillo Bustamante compuso más de 300 canciones. Murió en 1974 a los 64 años de edad. Alfredo Sadel se casó en 1960 con una hija de Balmore Rodríguez, histórico líder de Acción Democrática.
presidente del Congreso, cuando el golpe a Rómulo Gallegos en 1948. Balmoré Rodríguez, cumpliendo la Constitución a falta del presidente Gallegos, se proclamó presidente de la República desde Maracay en pleno golpe. Inútilmente, ya los fascinerosos habían tomado el poder. La boda de Sadel fue apadrinada por el presidente Betancourt y copó la primera plana en los periódicos. Pues los aviones de Aeropostal, como mencionamos con anterioridad, aterrizaban uno tras otro en Maiquetía y eran recibidos entre llantos por sus familiares y amigos. Cantaban el himno nacional, repito, y otras canciones como El alma llanera, Pajarillo y Escríbeme. Los recibían los familiares, los amigos, etiquetas pues que no hacían falta. En ese momento todos eran hermanos. Este artículo está dedicado a los héroes de la democracia de todas las épocas, entre ellos a los presos políticos del país, que por oscuras negociaciones están disque liberando a cuentagotas, mientras numerosos son perseguidos y amenazados. Así es que las cosas buenas tienen inicio y final. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta historia de Guasina, más que todo, porque no es la historia de Alfredo Sadel, sino de la cárcel, ¿no? Que muchísimos de nosotros ni sabíamos de esa existencia. Con el sello PHNT, Venezuela hasta los tuétanos.